En pensamiento a la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Señor, gracias por su compañía bendita. Y gracias por el santo honor y el sagrado privilegio de reunirnos para estudiar su palabra y aprender más acerca de usted y conocerle mejor. Padre, gracias por cada amigo o amiga presente. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan y gracias por toda persona que escuche este mensaje. Ahora le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos y habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Y dentro de la serie Un refugio para la familia, estamos explicando lo que es la revelación de Jesucristo y por qué dice que Dios le dio. Estamos comparando la revelación de Jesucristo con lo que es el Evangelio de Dios, con lo que es el misterio de Dios. La revelación de Jesucristo tiene que ver con la revelación del plan de la salvación. La salvación pertenece a Jehová, dice el libro de Jonás, y Jesucristo es la persona salvación. Cuando usted lee la Biblia, descubre en el libro de San Lucas, capítulo 2, que cuando llevan a Cristo al templo para ser dedicado, el anciano Simeón dice: ahora despide, Señor, a tu siervo en paz, porque hoy han visto mis ojos tu salvación. ¿A quién estaba mirando Simeón? Estaba mirando a Jesús. En el capítulo 19 de San Lucas, entonces Cristo, cuando llega a la casa de Zaqueo, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y cuando usted lee en el Antiguo Testamento, el Salmo 27, dice claramente que Jehová es salvación mía. La salvación no es una doctrina. La salvación no es un concepto. La salvación es una persona. Dios es la salvación. La salvación es de Dios y Dios se hizo hombre para mostrarnos la salvación. La salvación es Cristo Jesús. El Evangelio es Cristo Jesús. Todo en la Biblia gira en torno a Jesús. Y siendo que la Biblia es la historia de Dios con la humanidad, haríamos bien en aprender, estudiar y conocer a Jesús. Al conocer a Jesús, conoceremos a Dios. Y al conocer a Dios, alcanzaremos la salvación. Por ejemplo, cuando usted lee San Juan capítulo 17, versículo 3, Cristo dice: esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El verdadero aprovechamiento de la vida consiste en conocer a Dios y en conocer a Jesús. Usted puede ser todo lo religioso que sea o que usted quiera ser y es posible que no sea una persona cristiana. Sin embargo, el que es cristiano, número 1, conoce a Jesús y número 2, lo ama. La pregunta es: ¿conoce usted a Jesús? ¿Lo ama usted? Recuerde, el amor no es un sentimiento, es un principio que produce un sentimiento. Pero cuando se produce el sentimiento sin el principio, no es amor, se llama infatuación. La infatuación es un engaño. La infatuación es la falsificación satánica del amor. Por eso la gente dice: cuando el amor acaba. Y por eso dice: se fue la magia, se fue el amor. Mentira. El amor de la palabra de Dios, el amor de Dios permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La pregunta: ¿conoce usted a Dios? En San Juan capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le ama a usted, aun cuando usted no lo ama. Decíamos en el tema anterior, Romanos capítulo 5, versículos números 6, 8 y 10, que Dios
permitió que Cristo muriera por nosotros, aun cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores y aun cuando éramos enemigos. Eso es un principio, y ese principio se llama amor. Dios le ama a usted, aunque usted nunca lo ame a Él. Dios le ama a usted, aunque usted siempre lo rechace. Dios le ama a usted y eso no se lo puede quitar de encima. Dios le ama, aunque al final lo tenga que quemar como quemó a lo de Sodoma y Gomorra, o tenga que acabar con usted como acabó con los antediluvianos, y lo hará porque Dios le ama. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por eso necesitamos entender lo que es el Evangelio, lo que es la revelación de Jesucristo, lo que es el plan de salvación. Porque si no entendemos eso, no pasamos de ser meros religiosos y nunca llegaremos a ser cristianos. Recuerde, un cristiano conoce y ama a Cristo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Conoce usted a Cristo? ¿Lo ama usted a Cristo? Entonces usted es una persona cristiana. De allí la importancia de conocer, de comprender, de entender. No es lo mismo. Tomemos un minuto para ver estos tres verbos: conocer, comprender y entender. Ponga cuidado. Cuando usted aprende una doctrina, conoce la doctrina. Eso no es malo. 2. Cuando usted describe, desglosa y es capaz de enseñar la doctrina, la comprende. Y eso no es suficiente. Necesita entenderla también. Entender significa que se produjo un cambio en la vida suya, que se produjo un cambio en lo más profundo de su ser. Entender significa que usted nació de nuevo. Entender significa que es una persona convertida. Entender significa que ahora Cristo hizo un cambio en su mente, en su corazón y en su ser. La Biblia dice, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ¿quién vive ahora? Cristo. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo dijo, el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. ¿Es un asunto serio o no es un asunto serio? A ver, ¿sí o no? ¿Es serio o no es serio? Usted nunca cambiará si usted no conoce a Jesús. Por eso es tan importante esta cuestión del Evangelio. San Juan capítulo 5, versículo 39, Cristo dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos comprender a Jesús. Necesitamos entender a Jesús. Los discípulos estuvieron con Cristo 3 años y medio. Lo conocieron, lo comprendieron y no lo entendieron. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? En el libro de Hechos, capítulo 1, le preguntan, Señor, ¿restaurará tú el reino a Israel? Se ve que no entendieron. Mi reino no es de este mundo, le dijo el Señor Jesucristo. Ahora en el capítulo 2, cuando se derrama el Espíritu Santo, ¿entendieron o no entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Sí entendieron, sus vidas cambiaron completamente. Pedro se hizo otro Pedro. Juan, otro Juan, Andrés, otro Andrés, Santiago, otro Santiago. Sus vidas fueron completamente cambiadas. Y entonces el testimonio de ello le dio poder a la iglesia porque eran guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pedro murió crucificado. Todos murieron de alguna manera, menos Juan, a quien el Señor lo salvó de que lo frieran en un aceite hirviendo. Pero pues todos pagaron con su vida, su fe y su creencia en Cristo Jesús. Ahora yo les pregunto, ¿el mundo de hoy necesita ver en nosotros a Cristo, sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Miren, cuando dejemos de hablar tanto y seamos cristianos más fieles, algo poderoso va a pasar en la tierra. La gente no es tonta, la gente sabe si usted no es o si usted es. La gente no es tonta. Usted puede venir con toda la bulla que quiera, toda la palabrería que usted quiera, toda la monería que usted quiera hacer. La gente usted cree que yo soy un tonto. Pero cuando el Espíritu de Dios mora en usted, cuando ha cambiado su vida, cuando es el Espíritu que habla a través de usted, hasta los más sabios se quedan calladitos escuchando. Porque el mismo Espíritu le toca la vida, la mente y el corazón. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad?
Hay personas que han venido a entrevistarse con su servidor con una actitud beligerante, belicosa, virulenta, violenta. Pero yo no vine a pelear con nadie. A mí me mandaron a predicar el Evangelio. Y usted lo acepta o se lo rechaza. Ese es su problema. Yo le predico la verdad y le presento la verdad. Y yo no tengo ni la angustia ni la ansiedad de que usted diga sí o diga no. Eso es su problema, compadre. Yo solo... Ok, usted va a un restaurante, ¿verdad? Ordena lo que tenga el menú, ¿o no? ¿Qué le trae el camarero? Lo que usted ordenó. Si usted vino a la iglesia, usted ordenó. ¿Qué usted ordenó? Deme el plato del día. Bueno, el plato del día se llama la simiente de la mujer. Es el plato del día. Usted se lo come, usted no lo quiere. Esos son sus problemas. Por eso fue que usted pagó. Por eso está aquí, ¿o no? Yo solo soy un camarero. Le traigo a usted el plato que el Espíritu Santo cocinó hoy. No, que yo no quería eso, yo quería pasta. Bueno, pues busque pasta, porque usted lo que tiene plátano con lo que le estoy dando, compadre. El plato de hoy es plátano con lo que usted le quiera poner. Carne vegetal, póngale lo que usted quiera, pero aquí está. Comida vegana, completamente vegana. Completamente vegana. Es la palabra de Dios. Necesitamos comprender y entender esto. Necesitamos entender esto. La gente no creerá lo que le decimos. La gente creerá lo que nosotros somos. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Le podemos rellenar la cabeza con mucha información, pero hará falta el poder del Espíritu para que le cambie el corazón. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Bien, ¿quiere usted que el Espíritu le cambie el corazón? ¿Le transforme la mente? ¿Le haga una nueva criatura? Entonces vamos a la Biblia. Estamos diciendo, número 1, que el Evangelio es de Dios. Hemos dicho que el Señor está dispuesto a perdonar ¿cuántos pecados? Todos. Y estamos hablando fundamentalmente de 3 tipos de pecado. Número 1, iniquidad. Número 2, transgresión. Y número 3, pecado. Dice a Éxodo 34, 6 y 7 que Dios perdona la transgresión, el pecado y la iniquidad, ¿sí o no? ¿Lo perdona o no lo perdona? ¿Cómo hizo Dios para perdonar el pecado y la iniquidad? Ahora, ¿qué significa perdona? ¿Qué significa nasa en hebreo? ¿Qué significa? Que levanta, que toma para sí, que quita la carga. Ahora, ¿a quién le puso el Señor la carga de pecado? Leímos Isaías capítulo 53, versículo 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? El Mesías, el siervo sufriente. Versículo 11, cargó en él el pecado. Versículo 12, cargó en él el pecado. San Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitar en griego, airó, significa cargar, significa llevar. He aquí el Cordero de Dios que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. ¿Lo hizo Jesús o no lo hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Tomó Cristo los pecados suyos sobre él, sí o no? Entonces, si usted acepta que Cristo le perdone, o usted dice, no, yo cargo mi propio pecado, y a usted se lo lleva el demonio, porque usted no puede pagar la deuda de pecado que usted tiene. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces la pregunta es, ¿pero cómo lo hizo Dios? ¿Cómo lo logró Dios? Y es justamente donde tenemos que entrar. Recuerda Génesis 3:15, vamos rapidito. Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a entrar en esto que es interesante, apasionante, es maravilloso. ¿Usted ha jugado algún deporte alguna vez? ¿Ha ido a un torneo final? Donde es el partido final, que el que ganó, ganó. ¿Ha ido o no ha ido? ¿Y se ha llenado allí, por ejemplo, 5, 10, 15 mil personas que lo están mirando? Bueno, bajemos, bueno. Ok, 500 personas. 300 personas, 200. Bueno, si son menos de 200 gente, ahí no hay nadie, por favor. Bueno, ¿se han visto ustedes ahí abajo jugando y correteando y la gente arriba diciéndole todas las cosas que se le ocurren en su cabeza? ¿O se ha visto en un play con un bate en la mano bateando y que la cosa se va a acabar y todo el mundo está esperando qué es lo que usted va a hacer? Joselito, mamá. Eso es emocionante, eso es emocionante. O corriendo, compitiendo con otro equipo de gente que el equipo es mejor que el suyo y usted le está ganando. Y el público que está allá afuera está en contra de usted y en contra de su equipo. Y incómodo porque usted está ganando. Uy, a mí me vocearon hasta todas las cosas que no se pueden imaginar. Era el último partido. Ahí vamos. Yo mejor sigo con mi sermón.
Génesis capítulo 3, versículo 15. A ustedes les encanta que le hagan sus historiecitas, Solito, mamá. Yo digo que todos tenemos un niño adentro, ¿no? Cuando nos plantan una historia, todo el mundo se conecta. La historia viene ahora, pero leamos Génesis 3.15. Génesis 3.15. Algunos me dicen, no dejó sin la historia, me debe la historia. Digo, ¿cómo no? Se la hago mañana. ¿Qué dice el versículo 15? Génesis 3.15. Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice el versículo 15? Dice Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, ¿qué cosa? Te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañar. La pregunta de nosotros es, ¿quién es la simiente de la mujer? ¿Quién es la simiente de la mujer? Porque la simiente de la mujer es la solución de nuestros problemas. Y vamos a demostrar a la luz de la Biblia que esa simiente de la mujer es Cristo Jesús. ¿Quién es? Cristo Jesús. Déjeme hacer esta pregunta. ¿Le gustaría a usted tener una capacidad mental por encima del promedio? ¿Sí o no? Oiga, ¿le gustaría ser una persona muy inteligente? ¿Le gustaría ser una persona sabia? Diga sí o no. ¿Le gustaría que su capacidad mental se multiplicara? ¿Quiere o no quiere? Entonces, mire dónde está el secreto. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Veo la cara de muchos jóvenes y jovencitas en nuestro ambiente. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Y en la Biblia trate de conocer este personaje. Y le garantizo que mientras más lo conozca, usted será una persona más sabia e inteligente. ¿Qué dice el versículo 3? Colosenses 2, versículo 3. ¿Cómo dice? En quien están escondidos, ¿qué cosa dice? Todos los tesoros, ¿de qué cosa? De la sabiduría y ¿de qué? Y del conocimiento. Si mira el versículo anterior, se dará cuenta que está hablando de Cristo Jesús. ¿De quién estamos hablando en esta semana? De Cristo Jesús. ¿Quién es el tema de nuestra canción? Cristo Jesús. ¿De quién estamos aprendiendo? De Cristo Jesús. Al final, ¿cómo saldremos? Más sabios y más inteligentes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Haga la prueba. Hay un pensamiento en uno de nuestros libros que dice, el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. ¿Cómo dice el pensamiento? El estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. ¿Le gustaría tener una memoria retentiva y poderosa? ¿Le gustaría o no le gustaría? Si tiene una memoria más retentiva y poderosa, usted será más sabio cada vez. Y se mostrará en su vida, en la de su esposa, en la de sus hijos y en la de su familia. Y le irá mejor. Porque lo que enriquece es la bendición de Jehová. ¿Están listos para que empecemos? ¿Están listos? ¿De quién vamos a hablar? La simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Ahí vamos. El Señor dijo que habría una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente es el pecado, la simiente de la mujer es Jesucristo. Veamos los textos, veamos los versículos. Miren, estamos tratando de encuadrar las cosas de una manera tan linda que usted pueda sentarse con su bebé y enseñarle todas estas cosas. ¿Nos hemos entendido en los días anteriores, sí o no? Pero ahora vamos a entrar en un estudio más profundo, más hermoso y más delicado. Pongan cuidado. Recuerde, estamos aprendiendo de Cristo Jesús. Él dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Murió en una cruz o no murió en una cruz? ¿Murió en la cruz o no murió en la cruz? A ver, ¿sí o no? Cuando murió en la cruz, Gálatas capítulo 3, versículo 13, muere como un maldito de Dios. Es decir, tomó el pecado de la humanidad y lo cargó sobre él. ¿No fue eso lo que estudiamos el día anterior? NASA. ¿Qué dice Isaías capítulo 38, versículo 17? Mas él echó tras sus espaldas todos mis pecados. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cristo cargó la cruz de quién? ¿De quién era la cruz que Cristo cargó? Sí, es una respuesta sabia, de Barrabás. ¿Y la cruz de Barrabás representa la cruz de quién? La suya y la mía. Ahora, ¿qué dice Lucas 9:23? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
¿Lo dijo Cristo o no lo dijo? Niéguese a sí mismo. Rehúsa asociarte con lo malo que tiene en ti mismo. Y toma tu cruz cada día y sígueme. ¿La cruz era un instrumento para lucir, para verse bien, o era un tormento de sacrificio? A ver, ¿era de sacrificio o para no verse bien? ¿Y al que ponían en la cruz, lo clavaban o no lo clavaban? Entonces, ¿por qué usted se queja tanto cuando lo van a clavar? Que habló mal de mí, pero tranquilo, abre el brazo, de la mano tranquila para que te claven los clavos. ¿Usted cree que la crucifixión es cosa fácil? No es cosa fácil, Ruth, no es cosa fácil. Entonces, cada vez que empezamos a vivir la vida cristiana, empezamos a protestar. Miremos a Jesús, contemplemos a Jesús. Miremos a Jesús. ¿Extendió la mano para que le clavaran los clavos? ¿Había cometido pecado Jesús? ¿Estaba muriendo en lugar de quién? No. ¿En lugar de quién? De Martín, en el lugar mío y en el lugar suyo. Está muriendo por usted. ¿Merece Cristo que yo le ame y le respete? A ver si o no. Amor, respeto, comunicación. La clave de un matrimonio feliz. ¿Cuáles son las 3 palabras? Amor, respeto, comunicación. Conozcamos a Jesús. En el libro de Isaías, en el capítulo 49, el versículo 1 y versículo 5, decíamos anoche que aparece una frase interesante. Les decía también que en el libro de Isaías se anuncia o se da a conocer en el Antiguo Testamento lo que es el Evangelio según Isaías. También les decía que en Isaías hay 4 cantos que nos hablan acerca de el Mesías, del siervo de Dios. Ponga cuidado, por favor. Cada uno de estos cantos pertenecen a Jehová. Y cuando llegue a la casa, le decía en el tema anterior, siéntese con su Biblia en la mano y lea estos 4 cantos. Son 4 bellezas y los 4 hablan de Jesucristo. Isaías capítulo número 42, versículo 1 hasta el versículo número 9. Isaías capítulo 49, versículo 1 hasta el versículo 13. Isaías capítulo 50, versículo 4 hasta el versículo 11. Isaías capítulo 52, versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. Si usted se sienta y lee esos 4 cantos, va a ver una idea más amplia de lo que hay en la mente de Dios con relación a Jesús y a lo que estuvo dispuesto a hacer por usted. Hágalo, por favor. Hágalo. En el capítulo 49, el versículo 1 y el versículo 5 nos habla nada más y nada menos que la gestación de Jesús. El momento cuando engendrarán a Jesús. Cómo Jesús estará en el vientre de una mujer y cómo saldrá de las entrañas de una mujer. Tan profundo es esto que aún las criaturas celestiales más grandes y profundas se maravillan al ver que el creador del vastísimo universo se reduce a un gameto, a estar colocado en el vientre de una criatura, de una mujer. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Versículo 1, capítulo 49. Ponga cuidado, por favor. Recuerde, la Biblia es la palabra de Dios. Y en la medida que uno la comprende, la conoce, la entiende y profundiza en ella, se crea en nosotros la fe. La fe, Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice Romanos 17? Así que la fe es y el oír por la palabra de Dios. Usted no puede tener la fe de la Biblia si no llena la cabeza con la Biblia. No puede tener la fe de Dios si no llena la cabeza con la palabra de Dios. Y la gente me pregunta, ¿por qué usted insiste tanto en la Biblia? Amigo, amiga, hermano, hermana, usted no puede tener la fe de Dios si no llena su cabeza con la Biblia. Si usted no se está llenando la cabeza con la Biblia, no tiene la fe de la Biblia, no la tiene. Porque la Biblia dice claramente que la fe es, ¿por qué? El oír, y el oír por la palabra de Dios. Versículo 1, Isaías capítulo 49, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1?
Isaías 49, versículo 1. Vamos rapidito, a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Cómo dice el versículo 1? Oídme, ¿qué cosa? Costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde ¿dónde dice? Desde el vientre. ¿Y qué dice ahora? Desde las entrañas de mi madre. ¿Qué hizo Dios? ¿Está hablando quién? El siervo. ¿Está hablando quién? El Mesías. Está diciendo de dónde le llamó Jehová. Versículo 5. ¿Qué dice el versículo número 5? ¿Qué dice el 5? Ahora pues dice Jehová, el que me formó, ¿desde dónde? Desde el vientre para ser su siervo. ¿Quién sigue hablando? El Mesías. Mi pregunta, ¿está anunciando este canto que el siervo de Dios estaría en el vientre de una mujer? A ver, ¿sí o no? Mire el 42, versículo 1. Vamos rapidito. Isaías 42, versículo 1. ¿Cómo habla de este siervo sufriente? ¿Qué dice el versículo 1? Capítulo 42, versículo 1. ¿Cómo dice? ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. ¿Cómo dice Dios? He aquí mi siervo, ¿qué dice Dios? Yo le sostendré, mi escogido. ¿En quién? ¿Qué dice ahora? En quien mi alma. Cuando usted lee San Mateo capítulo número 3, versículo 17, San Mateo capítulo 17, versículo 5, Dios repite esta frase, mi hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento, y la repite 2 veces. Dios nos está hablando del siervo sufriente, nos está hablando de su siervo. Capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, capítulo 52 y capítulo 53. Ahora, el siervo nos está diciendo que Dios le llamó desde el vientre de su madre, lo sacó desde las entrañas de su madre. Pregunto, ¿anunciaba la Biblia que el Mesías estaría en las entrañas de una mujer? ¿Qué dice Isaías 7:14? Vamos rapidito, Isaías 7:14. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz, ¿qué cosa? Un hijo, y llamará su nombre Emanuel. ¿Estaría Emanuel, el Mesías, en el vientre de una mujer? ¿Cómo sería esa mujer? Una virgen. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Ahora, ¿cómo se llamaría ese niño? Capítulo 9, versículo 6, Isaías 9:6. ¿Cómo se llamaría ese niñito que estaría en el vientre de esa mujer? Se llamaría ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese bebecito que estaría en el vientre de esa mujer, ¿era Dios fuerte? Sí. Padre eterno, sí. El creador del universo, sí. Mi pregunta para usted, ¿le ama a Dios o no le ama? ¿Le ama o no le ama? ¿Sí o no? Dios le ama tanto a usted, querido, le ama tanto a usted, querida, que aceptó convertirse en un indefenso bebé y crecer en un mundo de pecado y de maldad y llegar a la adultez para dar su vida en lugar de la vida suya. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Estuvo en el vientre de la mujer o no estuvo? ¿Estuvo o no estuvo? ¿Vino o no vino? En el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice, ¿dónde nacería el bebé? Nacería en Belén. ¿Lo dice o no lo dice? En el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, cuando Herodes pregunta, ¿dónde ha de nacer el niño? Le dijeron, en Belén Efrata, porque así dice el profeta. Y tú, Belén Efrata, a ti me saldrá, etcétera, etcétera, etcétera. En el versículo 11 del capítulo 2 del libro de San Mateo, cuando los sabios de Oriente, que le llaman los magos, vinieron para adorar al niño y llegaron a la casa donde estaba María, José y el niño, ¿qué hicieron con el bebé? Versículo 11, San Mateo capítulo 2, ¿qué hicieron? Vamos rapidito. San Mateo capítulo 2, versículo 11. Recuerde que todo este afán de presentar las evidencias es hacer que su cerebro crea. Necesitamos alimentar el cerebro para que crea, porque si usted no alimenta el cerebro con la Biblia, no puede creer. Él necesita creer y solo creerá con la Biblia. Tiene que agarrar la cabeza de la gente y meterle tanta Biblia, compadre, que automáticamente terminan creyendo, ¿o no? A ver si o no. No salido, mamá. Estaba en un país muy lejos y vino un ateo, un tipo que cerrado, que mira, que nada, compadre, que no. Digo, bueno, vamos a ver. El tipo salió borracho la primera noche. Salió, a ver cómo digo esto. Bueno, salió borracho de la Biblia. Le dijo a la esposa, nunca en mi vida había leído tanto versículo en la Biblia. Al otro día volvió y otra vez, y salió como aturdido. Y el tercer día ya no aguantó y dijo, yo quiero hablar con el pastor, yo necesito hablar con el pastor.
Bueno, hicimos las 7 y nos sentamos a hablar. Cosa linda, mamá. Ay, Señor. Y me dice, pero un tipo con un cerebrón, ingeniero y toda esa cosa. Y me dice, oiga, una pregunta. Mire, yo soy ateo. Yo no creo en Dios. Ni en religión, ni en la cuestión. Yo no creo en esa cuestión. Y yo me sonrió, pues yo pensé, bueno, si tú no crees en esta cuestión, ¿qué tú haces aquí? Porque te vi anoche, te vi antes de anoche y te veo hoy. Y digo, una forma más interesante de ser ateo, por lo menos está aquí adentro. Yo lo pensé, pero no se lo dije. Y entonces me dice, pero nunca en mi vida había leído tantos versículos en la Biblia. Y yo pensé en mis adentro, con razón, ¿eres ateo? Porque si no lees la Biblia, ¿qué es lo que tú vas a creer? O sea, él me está respondiendo y yo me estoy respondiendo a mí mismo y preparándome porque, compadre, hay que prepararse. Y entonces me dice, y por eso yo estoy viniendo. Y le dije, no deje de venir. Y cuando termine, usted verá lo que va a pasar. Bueno, esa semana entera se la tiró viniendo. La semana siguiente, yo iba a otra iglesia en la misma ciudad. Estaba en un lado de la ciudad y iba a otro lado de la ciudad. Pregúnteme quién se me apareció allá. Cosa linda, mamacita linda. El tipo salía del trabajo, ¡bum!, derechito. Iba 1:30 del trabajo a la iglesia. Y luego 1:30 de la iglesia al trabajo. Se tiró las 2 semanas de campaña. Y el último día, en la semana le dije al pastor, cómpreme una Biblia bien bonita. Preciosa Biblia que sea, con la letra un poquito grande. Pero una Biblia que se vea linda. Y llévemela al aeropuerto. El pastor fielmente llegó temprano al aeropuerto, me llevó, me trajo la Biblia y yo la dediqué al amigo y la guardé ahí. Dije, ese tipo va a ir al aeropuerto. Era un domingo, no había trabajo. Estamos hablando. ¿Sabe que los cristianos nos gozamos la vida hablando? ¿Nos fascina hablar o no? Y una habladera, compadre, vamos hasta lo que no hay que hablar. Y ahí empezamos a hablar y aparece en la escena, pregúnteme quién. Cosa linda, mamá. Viene y me dice, vine para despedirme de usted y darle las gracias porque estas 2 semanas fueron muy importantes para mi vida. Yo no entendía la Biblia, yo no pensé jamás que la Biblia era así. Y entonces me dice, ¿quiere que le diga algo? Yo no, nunca había leído la Biblia así. Es más, yo ni Biblia tengo. Y me sonrío. Me dice, a mí me gustaría tener una Biblia. Problema resuelto, le dije. Pastor, traiga la Biblia que aquí está el tipo. Dice, ¿cómo? Digo, muchacho, tu Biblia está lista y arreglada, te la firmé y te la dediqué. ¿Cómo? Digo, claro, compadre, aquí uno no se puede dormir. Agarré la Biblia y se la presenté. Y cuando él vio esa Biblia, se llenaron los ojos de lágrimas. El año siguiente que volvimos a ese país, qué alegría en mi corazón. Vino él, su esposa y su niñita. Qué gozo me dio cuando me dice, ¿sabe qué? Hago el culto en mi casa todos los días con mi esposa y mi bebé. En la mañana y en la tarde. ¿Y sabe qué hago? Le leo la Biblia. Cosa linda. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa? ¿Es hermosa o no es hermosa? Pruebe y usted verá. Pruebe y usted verá. Verá el poder de Dios transformándole la vida. ¿Le gustaría tener una vida más próspera, más hermosa? La Biblia. ¿Le gustaría un hogar más lindo y maravilloso? ¿Sí o no? La Biblia. ¿Quiere que le vaya mejor en el trabajo? La Biblia. ¿Quiere? La Biblia. La Biblia, compadre. Permítale a Dios que guíe su vida y verá cómo Dios se glorifica en usted. ¿Es lindo o no es lindo? Créale a Dios. Créale a Dios. Y no me canso de repetir Romanos 8:32. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Qué dice San Mateo 2:11? Cuando llegaron a la casa, ¿qué hicieron los sabios de Oriente? ¿Qué hicieron? Lo adoraron. ¿A quién adoraron? A un chiquitín recién nacido. Ese chiquitín recién nacido, un bebecito acabó de nacer, como el de un amigo que nació hoy. No voy a decir quién es, lo voy a mirar disimuladamente. Imagínense, esta gente viene, un chiquitín, una cosita ahí arrugadita. Nacen feos los muchachitos, ¿se han dado cuenta? Viene y se arrodillan delante de esa criaturita. ¿Quién era esa criaturita? Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? ¿Estuvo en el vientre de una mujer o no? ¿Por amor a quién?
¿Por amor a quién? ¿Le ama al Señor? La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Merece Dios que le amemos? ¿Nos amó primero Dios? ¿Pagó la salvación con su propia sangre? A mí estas cosas me maravillan. Me maravillan. Me maravillan y me maravillan. Cuando el ángel vino a hablar con María acerca de que quedaría embarazada, María no entendió. Y me llama la atención cómo el ángel le explicó a María y María no entendió. ¿Había quedado alguna vez una niña virgen embarazada sin estar con un hombre? ¿No le parece que eso es una locura? Por eso María dice, ¿qué le pasa a este ángel? Me gusta cuando María dice una cosa linda, mamá, una bebecita, pero imagínate una adolescente. Espérate un momento, me imagino, en lenguaje muy dominicano. Mira, espérate un momento, ángel, espérate un momento. Yo no entiendo lo que tú estás diciendo, pero ¿cómo que embarazada? Si yo estoy casada con José, pero estamos en el año del desposorio. A mí nadie me ha tocado. ¿Cómo que yo voy a estar embarazada si no he conocido ningún varón? Y el ángel viene y le explica y la confunde más. Dice, el santo ser que nacerá, se llamado Hijo del Altísimo, el Espíritu vendrá y te cubrirá con su sombra. Dice, ¿qué es lo que está diciendo? Es cosa linda, mamacita, dice María. Bueno, pues está bien, que se haga lo que el Señor quiera. O sea, yo no entiendo lo que me dijiste ni lo que me está explicando. ¿Quedó embarazada María? ¿De Cristo Jesús? ¿Nació el chiquitín? ¿Lo adoraron los sabios de Oriente? ¿Sí o no? Y todo ese sacrificio por amor a quién. ¿Por amor a quién? Eso es una persona importante. Mire a Jesús. No le voy a decir que mire la cruz, voy a decirle que mire a Jesús, el que murió en la cruz. La clave no es la cruz, es Jesús que murió en la cruz. Porque muchos criminales han muerto en cruces, ¿o no? Jesús que murió en la cruz. Mire a Jesús. Me llama la atención porque el ángel no solamente habló con María, también habló con José, ¿o no? José se dio cuenta que María estaba ¿cómo? A ver, recuerde que cuando María habló, el ángel habló con María, María se fue para la casa ¿de quién? Y de allá vino 6 meses después. ¿Y ya vino cómo? Ay, mamá. Y José dijo, esto como que no está fácil. Y se lo estoy diciendo en lenguaje muy humano. Y José dijo, espérate un momento. La muchacha bajó de la montaña embarazada, así que espérate. Y empezó a sacarle el cuerpo para, dice, no infamarla. Porque si una muchacha está casada con una persona y en el año del desposorio se descubre que se embarazó de otro, ¿la apedrean o no la apedrean? Y entonces José dijo, no, esta tipa la dejo yo ahora mismo y me espanto de aquí y me voy. Cosa linda, el ángel vino y dijo, José, espérate, tranquilo muchacho. San Mateo, ¿a usted le gusta el chisme? Mira cómo están muy enfocados, ¿no? San Mateo capítulo número 1, perdón. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. ¿Qué pasó? Veamos las palabras del ángel. Ahora le hago una pregunta. ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? ¿Todo lo que estamos estudiando es coherente o no es coherente? ¿Es real o no es real? A ver, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta que la historia de Dios con la humanidad ocurre en la humanidad? ¿Sí o no? ¿Comió Cristo con los apóstoles? ¿Comió o no comió? ¿Multiplicó los panes para que la gente comiera? ¿Se durmió o no se durmió? Un día le agarró a Cristo una dormidera, compadre, que estaba bien cansado. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Estaban en la barca y la barca se movía y una tormenta y el agua se metía por acá y por allá y los discípulos se asustaron. ¿Y qué le dijeron a Jesús? ¿Qué le dijeron? Por favor, ¿qué le dijeron? Señor, despiértate. Tú no ves que perecemos, en otras palabras. ¿Qué te pasa, Señor? Jesucristo se despertó, estaba bien cansado el tipo, porque ni el murmullo ni nada lo despertó. Y Jesús se despierta y lo mira a ellos como, ¿y a esto qué es lo que le pasa? Qué cosa linda, mamacita linda. ¿Quién estaba en la barca? El dueño del universo, el que lo creó, el dueño de este negocio, compadre. Y entonces le dice, ¿pero qué le pasa a ustedes? Oye, ¿qué no pasa? ¿Tú no ves que no estamos hundiendo, que esta cuestión se hundí? Qué negra linda, mamá. Y entonces Cristo ve el viento y le dice, usted cállese la boca. Y el viento se calla. Y el mar dice, usted tranquilícese. Y el viento, el mar se tranquiliza. Y el ángel le dice, ustedes váyanse de ahí. Y se van las nubes. Y entonces dicen los discípulos, ay mi madre, ¿y qué hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién era ese que estaba ahí?
El creador del universo. ¿Y no es ese que murió por usted? ¿Sí o no? Entonces, si Él dio la vida por usted, ¿cómo se le ocurre a usted pensar que Él no le ayudará en el problema que usted tiene? Si se atrevió a nacer como un bebecito de una muchacha para la salvación suya, ¿cómo se le ocurre a usted decirle que no? A veces pienso que los humanos están locos. ¿No hay otra explicación? Dios lo ha hecho todo para salvarnos. Y estamos como la muchachita. No, que no, que no. Compadre, ¿cómo que no, que no? ¿Es verdad, no es verdad? Mire qué cosa linda le dice el ángel a este señor, a José. José como que se quiere escurrir. Versículo número 20, ¿cómo dice el verso 20? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, ¿qué cosa le dijo? José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. ¿Por qué cosa dice? Porque lo que en ella es engendrado, ¿de qué cosa dice? Del Espíritu Santo es. ¿Lo aceptó José, sí o no? ¿Lo anunciaba la profecía, sí o no? ¿Se cumplió en María, sí o no? ¿Lo sabemos nosotros ahora, sí o no? ¿Nuestra salvación está asegurada por el sacrificio de Cristo Jesús, sí o no? Entonces, ¿somos bendecidos o no somos bendecidos? ¿Sí o no? ¿Se ha dado cuenta usted que mientras mejor entendemos esto, nuestra vida se enriquece más? ¿O no se enriquece más? ¿Se enriquece o no se enriquece? ¿Saben por qué? Porque esta información fresca, esta información atinada, esta información venida de Dios, llena de luz nuestro prefrontal y nuestra capacidad de comprensión, nuestra capacidad de conocer, nuestra capacidad de entender se multiplica y nuestro cerebro se llena de luz, la luz que hay en la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu comienza a transformar nuestra vida a imagen y semejanza de Jesús. He visto personas que decían, yo no lo sabía, yo no lo entendía, por eso no había entregado mi corazón a Jesús. Y yo les pregunto, ¿es hermoso entender esto? ¿Es hermoso o no es hermoso? A mí me toca hablar con muchos tipos diferentes de gente, y a todos y a todas siempre los encamino a la palabra de Dios. Y a veces me encuentro con gente que le gusta argumentar y yo me sonrío. Y a algunos que le gusta argumentar, le pregunto, ¿usted tiene planes de ir al cielo? Claro. ¿Le gustaría que le muestre el camino para llegar más rápido? Claro. Y entonces le leo San Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿De quién estamos hablando? ¿Le gustaría a usted transitar ese camino para ir al cielo? ¿A cuánto le gustaría? Póngase en pie conmigo entonces. Si usted es una persona buena que no le hace daño a nadie, necesita caminar ese camino. Si usted es una persona mala, un bandido, un desgraciado, un sinvergüenza, un abusador, necesita ese camino. No importa quién sea usted, bueno o malo, necesita transitar el camino que es Cristo Jesús para llegar al reino de los cielos. Un día Cristo llegó a su ciudad natal, donde se crió. Y ustedes saben que la gente es chismosa por naturaleza. Y cuando Cristo llegó a su ciudad natal, oiga la que se armó. La gente, el pueblo, la gente del público, la gente que siempre está haciendo comentarios, hicieron esta declaración. A usted que le gustan los detalles, lea San Mateo capítulo número 13, puede leer desde el versículo número 53 en adelante, pero me interesa específicamente lo que la gente decía.
para que vea que sí conocían al Señor Jesús. Dice el versículo número 55, ¿cómo dice? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y qué sigue diciendo? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón, ¿y quién? Y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? ¿Lo conocían o no lo conocían? ¿Sí o no? ¿Sabían que era el hijo de María o no sabían que era el hijo de María? ¿Sí o no? ¿Sabían que era carpintero o no sabían que era carpintero? Entonces aquí hay una evidencia textual de que la gente conocía a Jesús. ¿Vino o no vino? ¿Nació o no nació? ¿Sí o no? Mi pregunta para usted, ¿merece Jesús que le entreguemos la vida y el corazón? ¿Merece Cristo que alcance su objetivo de darnos salvación y vida eterna? ¿Sí o no? Bien, un par de caballeros me hicieron un reclamo. Oiga, venga acá, dígame una cosa. Qué cosa linda, mamá. Usted le hizo un llamado a las damas. ¿Cuándo es el de nosotros? Cosa rica. No se preocupe que la suya viene, mi amigo, la suya viene. Bueno, pues llegó. Escúcheme bien, caballero. ¿Cree usted que es buena decisión entregarle la vida a Cristo Jesús? A ver, ¿sí o no? ¿Debería ser Jesús el principio rector de la vida de cada hombre? ¿Quiere usted poner su vida en la mano del Señor? ¿Cuándo se atreven a romper su agenda para seguir la agenda de Jesús en su propia vida? ¿Pueden levantar la mano? Amén. Ahora voy con los caballeros de una manera específica. Querido amigo, querido hermano, ¿te atreves hoy a poner toda tu vida en las manos del Señor y dejar que sea Cristo el que guíe el timón de tu vida, que guíe el carro de tu vida? ¿A rendirle a Cristo todo honor para que Él sea el que te dirija? ¿Sí o no? Si eres hombre, levanta la mano conmigo si dice que sí. Y sí, te lo voy a pedir. Ahora te voy a pedir que sea tan bravo, tan hombre, que venga conmigo aquí arriba para que todo el mundo te vea. Te van a ver en cualquier lugar del mundo. Y al pasar aquí estás diciendo, hoy yo decido aferrarme a Jesucristo. Hoy yo decido romper mi agenda y aceptar la agenda de Jesucristo. Si tú eres un hombre, hoy tú dices, decido poner mi vida y mi todo en las manos del Señor. Hoy me rindo al Señor. Hay un escritor de nuestra iglesia que se llama Morris Benden, que escribió muchos libros interesantes en mi época. Y él escribió un libro muy interesante que habla de la viña del Señor. Y él presenta una parábola moderna donde dice que la vida cristiana es una carrera y que en esa carrera vamos en un auto y el que lleva el timón es Cristo Jesús. Empezamos con un auto nuevecito, a todo dar. Cristo maneja y nosotros vamos a la derecha, en el lado del pasajero. Mientras Cristo es el que maneja, el que conduce, el que guía y dirige las cosas, todo va muy bien. Aún en los momentos cuando el demonio viene en el campo, en uno de esos trailers llenos de troncos de leña, el Señor Jesús sabe cómo manejarlo. Y el Señor Jesús sigue airoso. Mientras Cristo tiene el timón, mientras Cristo conduce, mientras Cristo lleva el control de la situación, no hay nada que temer. Problema ocurre cuando usted le quita el guía a Jesucristo y empieza a hacer las cosas a su manera. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Jesús dijo también en San Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La clave es permanecer en Cristo Jesús. Jesús dijo también, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Queridos amigos, queridos caballeros, queridos hermanos, ya yo tengo 59 años, una esposa y 3 hijos. Y al pasar los años me he dado cuenta que la clave del éxito de mi vida siempre ha sido poner mi vida y mi voluntad en las manos de Cristo Jesús. Él sabe qué hacer y Él sabe cómo hacerlo correctamente. Cuando usted sabe qué debe hacer y cuando lo hace correctamente, entonces usted es una persona eficaz y eficiente.
significa que es una persona excelente. Amigo. ¿Le gustaría ser una persona excelente cada día? A ver si o no. Entonces permítele a Cristo conducir el timón de su vida y de su familia. Si usted sabe que tiene que entregarse a Cristo, hágalo ya. Si usted sabe que tiene que ser bautizado, decídalo ya. Permita a Cristo ser el dueño, el Señor, el amo de su vida. Que Cristo reine en usted. Acepte el señorío de Cristo. Él le justificará, perdonará sus pecados, y el Espíritu Santo vendrá para empezar el proceso de la santificación. Su esposa se sorprenderá, sus hijos e hijas se sorprenderán, porque en la medida que usted camina con Cristo y Cristo mora en usted, el Santo Espíritu le transforma de gloria en gloria como a su imagen. Oremos a Dios que esta sea su experiencia. Esté presente o nos esté oyendo a través de la radio, nos siga a través de la internet. Entréguele su vida a Cristo. Querido Dios, querido Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Señor, gracias porque aceptó nacer en este mundo de una simple criatura, de una mujer. Aceptó tomar un cuerpo, Señor, y crecer en este mundo de pecado y de maldad. Y enfrentar, como veremos en la próxima presentación, los ataques del enemigo y los peligros de la vida que vivió en la tierra. Lo arriesgó todo por amor a mí, por amor a cada una de estas personas. Señor querido, que el Espíritu ilumine nuestra mente, que entendamos y comprendamos todo lo que implica para Dios y para el cielo nuestra salvación, que seamos obedientes, que digamos sí a la invitación de la salvación y que nada ni nadie impida el cumplimiento de su voluntad en nosotros. Que pronto, muy pronto, cada nombre de cada persona en este lugar y cada persona que escuche ese mensaje esté registrado en el libro de la vida. Que nos preparemos, Señor, para el santo bautismo y que al final, cuando todo termine, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo feliz responderé. Padre querido, cada hogar, cada familia representada en esta hora, la entregamos en sus manos santas. Que el Santo Espíritu descienda sobre cada uno de estos caballeros. Que el Santo Espíritu descienda sobre cada caballero que escucha este mensaje y bendiga a su familia, bendiga a su esposa, bendiga a sus hijos e hijas. Le bendiga en su hogar y en todas sus actividades. Y todos puedan ver en Él la belleza de la imagen de Cristo Jesús. Señor Santo y Eterno, se lo pedimos, lo rogamos, en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.